Bueno, gracias por la presentación, Flora. En realidad, en el tiempo que he trabajado pues, en gerencia, son varios años, desde el 2015 que tenemos este programa de optimización, 5 años. Y profesionalmente, bueno, yo empecé a trabajar en Centromin hace muchos años, estoy hablando de 1993, y el año 2000 pasé a trabajar en Antamina. Actualmente estoy en el área de proyectos. Estuve muchos años de mantenimiento, hasta el año 2010 en mantenimiento en Antamina y luego ahora en proyectos, ¿no? Cargo de la planificación y control de proyectos. Bueno, el tema de hoy es reflexionar y dar algunos puntos de vista y relacionar, ¿no?, la gestión de activos, cómo se relaciona a los modelos ágiles, a los modelos modernos, con la tecnología y cómo podemos vincular ese modelo que es un ISO actualmente, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los minutos, en un entorno VICA, ¿no? Algunos de ustedes habrán escuchado este término. La idea es transmitirles estos nuevos conceptos, que no son nuevos en realidad, vienen ya hace muchos años, pero que hoy en día se hacen más actuales, ¿no? Estos son los temas que vamos a revisar en este webinar. Vamos a reflexionar sobre los grandes problemas y las grandes preguntas, sobre el valor, el concepto de valor, a comentar un poco sobre la serie ISO 55000, el mundo VICA. También vamos a hablar un poco de proyectos, de la planificación, de la ejecución en ese entorno que es turbulento, la toma de decisiones y las herramientas que, como les digo, no son nuevas. Estamos hablando de agilidad, ¿no?, de Lean, trabajo colaborativo, de cómo la tecnología puede ayudarnos en estos procesos y finalmente qué se requiere, qué competencias requieren los profesionales en la actualidad para poder navegar en este mundo, ¿no? Ok. Esta frase la hemos escuchado seguro muchas veces y desde hace 3 meses o desde diciembre que realmente empezó el tema y que muy pocos países lo tomaron en serio, ¿no? Porque ustedes saben que el coronavirus empezó más o menos en diciembre en Wuhan, China. En enero, la Organización Mundial de la Salud recién lo declaró como una epidemia, después pandemia, y aquí lo tuvimos en los primeros casos, ¿no?, en marzo, y todos tuvimos que refugiarnos en nuestras casas, ¿no? Y la frase que vemos aquí dice: no volveremos a la normalidad, ¿no?, porque la normalidad era el problema. En realidad lo que hemos visto es en evidencia, se ha puesto en evidencia todas las deficiencias que tenemos en los sistemas de salud, en el sistema político, en muchas cosas, ¿no? No solo en el gobierno nacional, regionales, en la corrupción, muchas cosas se han destapado gracias, vamos a decir gracias, ¿no?, a este coronavirus. Entonces, pero antes lo aceptábamos como una normalidad, pero ahora nos damos cuenta de que en realidad no era normal el mundo en que vivíamos. Aquí vemos una calle la más concurrida de Nueva York durante la cuarentena y vemos totalmente vacía, algo impensable, ¿no?, en toda la historia que conocemos. En esta curva, en este gráfico, vemos cómo va a ser el impacto económico por el COVID-19. El PBI mundial se estima que va a caer, ahora está creo en menos 4%, es el promedio de todos los países del mundo, el PBI mundial. Va a caer en 4 o 5%. Y eso es mucho más grave que la recesión del 2008, que las recesiones anteriores de otros años. Al lado izquierdo pueden ver en Estados Unidos.
para tener una idea, ¿no? La Gran Depresión del año 2019, el PBI de Estados Unidos cayó un 6%. En el 2007, ocurrió una crisis, que todos recordamos, cayó el 3%. Pero por esta pandemia se estima que puede caer entre 24 a 30% la economía. Entonces, para tener una magnitud de todo este drama que estamos pasando, ¿no? Aquí hay una frase que es muy interesante, de Kennedy, ¿no? Dice que los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis, o sea, dos caracteres, ¿no? Una significa peligro y la otra significa oportunidad. Entonces, las crisis, ¿no?, también son oportunidades. Esta crisis para muchos, creo que para la mayoría, definitivamente es una amenaza, significa grandes pérdidas económicas, significa perder el trabajo, pero hay un grupo que está siendo beneficiado por esta crisis. Y ustedes saben muy bien que todas las empresas tecnológicas, por ejemplo Zoom, cómo se ha valorizado, y bueno, el ruso, ¿no?, que es el dueño de Zoom, un ruso americano que se ha hecho multimillonario en 3 meses, ¿no? Pero para todos, o sea, para algunos es algo triste, para otros puede ser una oportunidad, pero para todos va a significar una vida nueva, ¿no? Albert Einstein, hace muchos, muchos años, decía que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, ¿no? Porque después de la crisis vienen progresos y a partir de la crisis aparece la creatividad, ¿no? Es una frase que seguro muchos de ustedes se han reflexionado y analizado este tema. Ahora vamos a ver qué pasa a nivel organizacional, en las organizaciones. Y lo que voy a empezar a comentar después va a encajar con la propuesta que hace la norma ISO. Uno de los graves problemas que tienen la mayoría de organizaciones es la discontinuidad entre el CAPEX y OPEX, ¿no? Es decir, las inversiones, los proyectos, los capitales que se usan para construir nuevas cosas, para ampliar la planta, etc., generalmente no están conectados con los gastos operativos. ¿Por qué? Básicamente porque lo hacen diferentes personas, hacen diferentes grupos en la organización, o a veces los proyectos lo tercerizan, ¿no? Los proyectos se encargan grandes empresas de proyectos, digamos, y ellos no tienen la mirada de la gente que está en la operación. Entonces, cuando entregan el proyecto a la operación y mantenimiento, cuando digo operación me refiero a operación y mantenimiento, definitivamente los que sufren son los que están en la planta, ¿no? Van a encontrar muchas deficiencias, van a encontrar muchas cosas que mejorar. ¿Por qué? Porque el objetivo de los proyectos a veces es reducir costos, poner si bien cumple de repente el objetivo del proyecto, la funcionalidad requerida, pero sin embargo, por bajar costos, de repente se pierde confiabilidad, se pierde la calidad, ¿no?, en los equipos y todos esos temas. Al final, esta desintegración es un grave problema. El otro problema que vemos son los silos funcionales. Y esto ocurre más en empresas más grandes. Mientras más grande es la empresa, los silos funcionales cada vez son más fuertes, más poderosos. Una empresa pequeña de repente no tiene esta distinción tan grave, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, el gerente de finanzas. ¿Cuál es su objetivo? Su KPI, obviamente, reducir costos, no pasarse el presupuesto. El gerente de proyectos, ¿cuál es su objetivo? Quiere cumplir con su alcance, tiempo y costo, y si es posible bajar el costo a lo mínimo, ¿no?, para cumplir el objetivo de su proyecto. Operaciones, ya sabemos, producir, producir, producir. En los últimos años sí ha habido una mejor conversación con mantenimiento, ¿no? En la mayoría de plantas sí existe una buena conversación, pero en algunas todavía no, donde el mantenimiento tiene a su cargo la disponibilidad de los equipos, tiene que asegurar que esos equipos estén listos para producir,
pero a veces operaciones, si no tiene la misma comprensión del problema, obviamente ni siquiera facilita los tiempos para hacer mantenimiento. En realidad la disponibilidad no depende solo de mantenimiento, depende de toda la organización, porque podría ser impactada por logística, por ejemplo, que logística, ¿cuál es el KPI logística? Los inventarios, ¿no? Reducir sus inventarios. Y muchas veces vemos que repuestos que no se mueven hace varios años, entonces ellos deciden venderlos, llevarlos a la chatarra, lo que sea, y justo al día siguiente ese repuesto es requerido por mantenimiento y se tiene que comprar, o ocurre una parada, o se tiene que comprar por emergencia, traer por avión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cada una de las gerencias, de las áreas de una organización tienen sus indicadores, pero esos indicadores a veces compiten entre sí. No a veces, casi siempre, ¿no? Compiten entre sí y no están integrados. Entonces, eso no se está midiendo en las organizaciones. Otro gran problema es los hilos de información y conocimiento. Cada grupo de personas tiene la información y el conocimiento de su área, de su equipo de trabajo, a pesar de que la tecnología permite mantener todo integrado en una red disponible para todos, pero sin embargo, eso no ocurre. Cada área guarda su información en su computadora, en su laptop, esa información se pierde y luego cuando se requiere es muy, muy difícil encontrarla, ¿no? Creo que todos sufrimos este tema. Otro gran problema, el divorcio entre proyectos y operaciones. Que, como decía, proyectos generalmente lo hace otra área, otro grupo de personas, a veces una empresa tercera, ¿no? Pero justamente en el proyecto es donde se ve la oportunidad de ahorro. Porque en el diseño uno tiene la oportunidad de diseñar lo que agregue más valor a la planta, a la organización. Y como es diseño, tú puedes hacer los cambios necesarios, ¿no? Para asegurar la confiabilidad, seguridad, operatividad, mantenibilidad, etc. Pero ¿qué ocurre si lo haces separado de operaciones? Obviamente entrega un producto que después hay que mitigar, ¿no? Con mayores costos. La gente de operaciones y mantenimiento va a tener que invertir para ponerlo a punto, hacer cambios, hacer mejoras en los proyectos. Al final van a operar los proyectos, pero es un costo que a veces no se mide, ¿no? Ese es el costo de mitigación que viene luego. Entonces, esto hay que enfocarnos bien desde la idea, la iniciativa y el diseño, ¿no? Eso significaría que la gente de mantenimiento y operaciones participe desde el diseño. Pero eso no ocurre por algo simple, porque nadie tiene tiempo, ¿cierto? Otro gran problema, que la gestión no está integrada en todo el ciclo de vida. Casi lo mismo separar proyectos y operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, debe haber una integración entre los dos. La información, por ejemplo, de los proyectos, la información de diseño, las especificaciones técnicas, los cálculos, cómo se diseñó tal equipo, tal activo, no los dispone la gente de mantenimiento, ¿no? Ni siquiera a veces los precios de inversión no los tienen. Y viceversa, ¿no? La gente de proyectos no conoce cómo realmente está funcionando ese equipo o qué costo representa, etcétera, ¿no? Y al no existir esta integración, obviamente es difícil estimar cuándo debe ser reemplazado el activo. Otro gran problema hay que pocas decisiones se basan en el riesgo. Generalmente cuando se habla de riesgo, se habla del departamento de seguridad, ¿no? Los de seguridad, bueno, ellos son los que hablan más de riesgo, pero enfocado en la salud y seguridad de las personas, ¿cierto? Pero en mantenimiento, en operaciones, se habla un poco del riesgo. Entonces, las decisiones deberían estar basadas no solo en el costo y beneficio, sino en el riesgo involucrado de esa decisión, ¿no? Otro gran problema es la estandarización. Y esto es cada vez más complejo porque aparecen marcas más baratas en el mercado, ¿no? Equipos, por ejemplo, chinos, que son más baratos y que no digo que sean malos,
solo que duran menos, pero eso implica una nueva estrategia, una nueva visión. Yo conversando con unos amigos que tengo en Chinalco, ahora ustedes saben pues que es una empresa china, ¿no? Y los gerentes actuales de mantenimiento, de operaciones también son chinos. Y ellos comentaban pues, ¿no? Que hay camiones, ¿no? Camiones mineros de gran tonelaje que cuestan pues $500,000, ¿no? $800,000, mientras que un camión Caterpillar, ¿no? Ustedes saben que está pues por los $5 millones, entre 5 o 6 millones de dólares. Entonces, obviamente una empresa puede elegir un equipo que te va a durar, digamos, ya 10 años, 5 o 10 años. Inviertes tus 5 millones de dólares por un camión. Pero el enfoque que tienen los chinos es distinto, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me compro un camión que cuesta $1 millón y que dura, digamos, un año, ¿no? O 2 años. ¿Cómo va a ser el flujo de caja? Mucho más conveniente, porque la inversión no lo hago al inicio todo, ¿no? Sino cada año y voy reemplazando y reemplazando. Entonces, hay que ver de otra manera también, o sea, no estoy hablando que los productos chinos sean malos, sino que el problema de la estandarización causa de que en almacén exista un montón de repuestos, se complique toda la gestión de logística y eso también es un gran problema, ¿no? Ahora veamos algunas grandes preguntas y las voy a enfocar en la organización. Y ustedes respóndanse mentalmente estas preguntas, ¿cómo están en sus empresas, en sus organizaciones? La mayoría de empresas, si uno les pregunta, ¿tienen su lista de equipos de activos? Te van a decir que sí, sí los tenemos, a ver, imprímelo y lo imprime. Pero los tienes organizados por criticidad, por el nivel de servicio, por su condición y su nivel de riesgo. Ah, esa es otra cosa, ¿no? Y generalmente esas bases de datos están totalmente desactualizadas. No están actualizadas. O sea, se llenaron al inicio, hace muchos años, cuando se hizo el RP, y después nadie se encargó de actualizarlas. Se sabe cuánto es el valor que agregan a la organización, o sea, esos activos. Si tú tienes una faja, un molino, una chancadora, cualquier tipo de equipo, un camión, lo que sea, ¿sabes cuánto es el valor que agregan? Generalmente eso no se sabe, ¿no? Sabemos cuánto cuestan, sí. O sea, cuánto es el costo de, ya, pues podemos saber cuánto es el costo de compra o cuánto es el costo de mantenimiento o cuánto es el costo de operación, pero generalmente no sabemos el valor. Y sin ese dato es difícil hacer una estimación de reemplazo de esos equipos. Otra pregunta. ¿Están vinculados a su documentación técnica, a los costos, historia de diseño y de mantenimiento? Es decir, uno puede encontrar rápidamente de cualquier equipo toda la información técnica, cuánto es el costo, desde la ingeniería, de la compra, desde cuáles son los costos de operación, de mantenimiento. Pregúntense ustedes y respóndanse, ¿no? Se gestiona el riesgo, se usa el riesgo para tomar decisiones y para priorizar y optimizar las inversiones. El riesgo también lo usa proyectos. Por metodología, ¿no?, de proyectos, también se hace análisis de riesgo para los proyectos, pero muy poco se usa ya en la operación y en el mantenimiento. Entonces es un tema que tenemos que mejorar, ¿no? Todas estas preguntas están basadas en los requisitos de la norma. Entonces ya luego no voy a enfocarme mucho en los requisitos porque realmente están explicadas aquí en base a preguntas. Por ejemplo, aquí dice otra pregunta. ¿Existe un plan de creación de valor? El ISO se enfoca en el valor y eso lo vamos a explicar después. Más que en la condición del equipo, del activo, etcétera, ¿no? ¿Hay un plan para creación de valor? Bueno, eso seguro que es algo nuevo y que nadie lo hace, ¿no? O muy pocos lo hacen. ¿Se priorizan las inversiones de capital? ¿Qué desafíos esperan en los próximos años? O sea, todos tienen una lista de proyectos, una lista de inversiones, pero ¿cómo hacemos las prioridades? A veces hacemos un análisis costo-beneficio sin mucho detalle en el riesgo,
o a veces priorizamos solo por costo, o el impacto en la operación. Hay diferentes metodologías, pero en realidad no se hace bien, no se hace completo, ¿no? ¿Existe un programa de mejora de la productividad y está implementado en su organización? Bueno, esta pregunta es difícil porque es posiblemente que solamente haya planes o programas de entrenamiento. Pero mejora de productividad se refiere no solo a la gente, ¿no? Cómo la gente mejore su productividad, sino también en los procesos. Entonces, muy pocos llegan a este nivel. ¿Existe una plataforma tecnológica que centralice la información y registre las decisiones? Hablamos de que la tecnología está disponible. Las redes son cada vez más económicas, más accesibles. Ahora todo está en la nube, etcétera, etcétera. Pero lo difícil es lo siguiente, ¿no? Centralizar la información, y lo más difícil es que todas las decisiones que se tomen en la empresa estén registradas en un sistema. Generalmente eso no ocurre. O sea, no se sabe quién tomó la decisión de una compra, quién tomó la decisión, no sé, alguna decisión operativa, alguna decisión de reemplazo, no se sabe, ¿no? No está registrado. Estas preguntas creo que tenemos bastante para reflexionar, ¿no? Ahora entremos a analizar qué es el valor. ¿Dónde está el valor? El ISO lo explica muy bien en un anexo, ¿no? ¿Qué es el valor? Aquí vemos, por ejemplo, el mar. ¿Dónde está el valor? El valor está en las profundidades, ¿no? En los peces, en la naturaleza. Podemos sacar muchas cosas del mar, que no solo sirven para la alimentación, ¿no? También podemos sacar minerales que sirven para la industria, etcétera, ¿no? Pero está ahí escondido. Esta foto es de Antamina antes del inicio de la explotación minera, o sea, antes del año 99, ¿no? Entonces, esta era la laguna Yanacocha y debajo de esto estaba el mineral. Aquí, bueno, no había vida porque había sulfuros de cobre y todo, ¿no? Pero una laguna muy bonita, pero el valor estaba debajo, estaba escondido. ¿Y cómo creamos el valor entonces? ¿Cómo se realiza el valor? ¿Cómo se genera el valor? El valor puede nacer de una idea, ¿cierto? Una persona, por ejemplo, Da Vinci, puede tener una idea genial, ¿no? Sobre crear un aparato, un dispositivo para, no sé, pues para hacer algo, para reducir la fuerza humana, por ejemplo. Pero si se queda en su cerebro, no hay ningún valor. Por eso yo siempre digo a las personas que me dicen, yo tengo muchas ideas, ¿no? Muchas ideas de negocio, muchas ideas buenas. Ya, pues tus ideas no valen nada, ¿no? Ya pueden valer $1. Porque en realidad el valor está cuando esas ideas se escriben en un plan, se analiza todo el entorno, se hace un buen análisis y se convierte en un plan de negocios. Ese es el paso siguiente, pero realmente el valor aparece cuando ya empieza a fabricarse, ¿no? A diseñarse los equipos, los sistemas y a fabricarse. Por ejemplo, este camión, ¿no? La única forma de extraer el valor, por ejemplo, de una mina es a través de sus activos, ¿no? La única forma de extraer los peces del mar es a través de los barcos, ¿no? De los barcos pesqueros. Entonces, el uso de los activos, obviamente para llegar a diseñar un camión como estos ha pasado muchos años, mucha tecnología, muchas investigaciones, ¿no? Pero eso nació a partir de ideas, ¿cierto? Entonces el valor se genera, nace en una idea, pero tiene que convertirse en algo tangible, ¿no? Y los activos nos ayudan a obtener el valor. Aquí les presento la serie de normas ISO 55000. La ISO 55000 0, 1 y 2 salieron el año 2014 en enero. Ya han pasado varios años, 6 años, un poco más de 6 años. La ISO 55002 tuvo una actualización en 2018, en noviembre de 2018. Y esa sí es una muy buena actualización porque ya está bastante extendida. La 55002 trata de
Dice guías para la aplicación. Nos da unas ideas, no nos dice cómo hacerlo, pero nos da unas ideas de cómo aplicar, cómo implementar. Y tiene muy buenos anexos de definiciones que nos van a ayudar mucho a hacer los planes estratégicos y muy buenas cosas, ¿no? Esta versión de 2018. Y algo muy fresquito, muy nuevo, muy reciente, es la 55010, que también está en esta serie, ¿no? Que ha salido apenas en septiembre del año pasado, o sea, menos de un año, hace algunos meses. Este ISO 55010 es una guía para alinear, ¿no?, las funciones financieras y no financieras en la gestión de activos. Entonces, poco a poco se está completando el panorama, poco a poco se está entendiendo la norma, porque al inicio del año 2014 nadie la entendía. El ISO 55000 va mucho más allá de los activos físicos, ¿no? No solamente es gestión de activos físicos, sino habla de activos también intangibles y activos en general, ¿no? Y una de las definiciones que dice la norma es esta, la definición de un activo. Y esto, para escribir esta definición en pocas palabras, ha tenido que pasar muchos años. La precursor de las ISOs es la serie PASP, ¿no? La PAS 55, que muchos de ustedes de repente han leído o han escuchado, que realmente son muy interesantes, pero la PAS 55 está enfocada en los activos físicos nada más, y luego esa PAS 55 sirvió de base para las normas ISO, ¿no? Pero la PAS 55 te da una definición muy larga de un activo, creo que de media página. Para llegar a este resumen, realmente es que me parece muy, muy brillante, y lo vamos a leer para entenderlo, ¿no? ¿Qué es un activo? Dice, es una entidad. Cuando dice entidad, ya se refiere que no solo es un activo físico, puede ser un activo intangible también, por ejemplo, un activo económico, ¿no? El dinero también es un activo, ¿no? ¿Ya? Es una entidad que tiene un valor real o potencial. Eso también es bien interesante. Habla de valor real o potencial. ¿A qué se refiere? Si ustedes se compran un volquete, una camioneta, y lo tienen guardado en su garaje, no lo usan, es un activo, pero que tiene un valor potencial. O sea, no lo estás usando para generar valor. Y real es cuando ya pues lo haces trabajar y te produce ingresos. Entonces acá dice bien claro, una entidad que tiene un valor real o potencial para la organización y tiene la capacidad de agregar valor al capital invertido. Entonces, esa capacidad, ¿de quién va a depender? Obviamente del dueño, del usuario, de las personas, ¿no? Algunos, con mucho criterio, pueden sacarle el máximo valor a ese activo, a esa camioneta, por ejemplo. Otro de repente en un año lo destrozan, ¿no? O sea, sacan el valor, pero en un año y después no le hacen un buen mantenimiento, ¿no? Se destruye el activo. Otro de repente en 5 años y otros lo usan poquito en 10 años, van sacando el valor pero en mayor tiempo. Entonces cada uno puede sacar el valor de diferente manera. Entonces esta definición es muy buena de la norma ISO. ¿Y qué es la gestión de activos? La gestión de activos, dices, son un conjunto de actividades coordinadas de una organización para realizar el valor de sus activos. Aquí la palabra clave es realizar, o sea, para convertir de potencial a real, ¿no? Entonces, si uno hace cosas, por ejemplo, alquilas tu camioneta a otro o lo manejas tú mismo, cargas productos de un lugar a otro y cobras por el transporte, estás haciendo actividades y estás realizando el valor de los activos, porque estás generando recién el valor. Aquí vemos un esquema que también está en la norma, que nos aclara más, ¿no? Al centro está el portafolio de activos. El portafolio de activos es la suma de todos tus activos de la organización sobre los que quieres aplicar la gestión de activos, ¿no? Puede ser tu flota de camiones, puede ser tu flota de aviones, tu flota de barcos o diferentes activos como tiene una minera, ¿no? O una empresa manufacturera, etc. Sobre eso tú construyes un sistema de gestión de activos. El sistema de gestión de activos
y esto lo dicen todas las normas ISO. En todas las normas ISO van a encontrar el sistema. El sistema es el conjunto de elementos interrelacionados, es decir, en palabras simples, es todo lo que se puede documentar. Todos los procesos, estándares, las políticas, ¿no? Todo lo que se puede documentar de esos procesos constituye el sistema. Y obviamente cualquier norma ISO te pide que diseñes procesos, que sigas esos procesos, ¿no? Documentes todo, y eso constituye el sistema. Pero la gestión de activos va un poquito más allá. Ustedes ven que está un poco más grande, ¿no? El círculo rojo. Y la gestión de activos, dices, ya lo leímos, es las actividades coordinadas para obtener el valor de esos activos. O sea, no es suficiente tener un sistema de gestión de activos. O sea, no es suficiente tener los procesos claros, ni todos los reglamentos escritos, ni los procedimientos escritos. La gestión de activos incluye liderazgo, ¿no? Incluye creatividad de la gente. Y eso no se puede escribir en un procedimiento. O sea, yo no he visto un procedimiento que diga cómo debe supervisar una persona, cómo debe liderar su equipo una persona. Porque cada uno tiene un estilo diferente. Pero debe haber un alineamiento, pues, entre todos para jalar el coche en el mismo sentido, ¿no? Entonces, la gestión de activos incluye más cosas que son intangibles, que tienen que ver con liderazgo, y la norma habla bastante de liderazgo y de esos temas. Entonces, la gestión de activos va un poquito más allá. Y arriba, encima, está la gestión de la organización. Eso de ahí tiene que ver con la estrategia del negocio. Si yo voy a trabajar a una empresa alemana muy tradicional, obviamente ellos van a comprar activos que van a durar pues 10, 15 años, 20 años, activos, de repente Siemens, ¿no? Compran sus propias marcas, pero muy buenas, de mucha tecnología. Si me voy a una empresa china, ellos van a decir, no, compremos camiones pues de $500,000, que duren un año, no importa. ¿Qué ventajas tiene? Y te lo explican. Te dicen, uno, que necesito poco mantenimiento. A ese camión le voy a hacer simplemente lo básico, lubricación, mantenimiento básico, y cuando pase el año, y lo desecho y traigo otro, ¿no? Esa es la ventaja, necesito poco mantenimiento, poco personal de mantenimiento. ¿Qué otra ventaja tiene? Que esos camiones regresan a China, lo remanufacturan, ¿no? Lo vuelven a fabricar, lo vuelven a arreglar, ¿no? Entonces tiene un valor de venta al final, y al final te dicen los chinitos, te dicen, y sobre todo movemos la economía china, dicen, ¿no? Entonces ellos tienen una estrategia muy bien planteada. Entonces, un gerente de activos tiene que adecuarse a la estrategia del negocio, ¿no? Si el negocio te dice la estrategia es tradicional, tienes que adecuar ahí todos tus procedimientos estándares, tu tecnología, tus procesos de mantenimiento, operación se tiene que adecuar a eso, ¿no? Uno no puede estar desalineado a eso, por eso la gestión de la organización siempre va a estar arriba, ¿no? ¿Okay? Características de la gestión de activos. Obviamente no voy a leer todo el tema, sino vamos a reflexionar sobre los puntos más importantes. La gestión de activos se enfoca en la estrategia, ¿no? Es más estratégico, y lo estratégico tiene que ver un poco más a mediano y largo plazo, ¿no? Hablamos que elimina los hilos funcionales, elimina los hilos de información y de conocimiento. O sea, un requisito es que existe una plataforma integrada de información, gestiona los activos durante todo el ciclo de vida. Esto es otro requisito de la norma. O sea, te exige que integres proyectos con operaciones y mantenimiento, ¿no? Y abajo dice eso, integra proyectos y operaciones, ¿okay? Pero ¿será fácil implementar esto? Definitivamente no es fácil. Uno analizando lo que va pasando en estos 6 años, desde que salió la norma, las empresas que más han desarrollado en gestión de activos son las empresas de energía, las empresas químicas, y sobre todo en Australia, ¿no? Hay muy buenos desarrollos de gestión de activos, inclusive hasta las municipalidades
que tienen bastante infraestructura, digamos, por ejemplo, sobre agua potable, han aplicado gestión de activos y en Internet uno encuentra todos sus planes de gestión de activos, sus planes estratégicos de gestión de activos de ese tipo de empresas, ¿no? También hay industrias de transporte, de aviación que lo han usado, ¿no? Mucho de energía, también industria química. En minería todavía está bien lento el desarrollo de la gestión de activos, muy lento. Y eso tiene su explicación. No quiero profundizar en eso, pero es bien claro. Aquí la primera frase lo dice, ¿no? La cultura es hilo de negocio. O sea, en minería, mientras más grande la organización, los hilos son más fuertes. El gerente de operaciones es el zar, pues, ¿no? El zar es el dueño de la mina, ¿no? Obviamente no se va a dejar influir por el gerente de repente logística, ¿no? En algunas minas de repente está cambiando, está mejorando eso, pero en otras medianas o pequeñas no, esos hilos son muy fuertes. Ya hablamos de los indicadores en conflicto, ¿no? Generalmente las personas piensan más en corto plazo que, ¿no?, en largo plazo. En las habilidades profesionales, ¿no? A veces, no es a veces, casi siempre los ingenieros más nos gusta la parte técnica y nos estudiamos la parte técnica y nos especializamos en la parte técnica y muy poco en finanzas, en costos, en habilidades, otro tipo de habilidades de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos conversar con el de finanzas, por ejemplo. Cultura de bomberos, ¿no? Eso ocurre hasta ahora, donde hay jefes todavía que ya le decíamos dinosaurios, ¿no?, que premian a los mejores bomberos, pues, los que apagan los incendios. Falla un equipo y el que lo repara más rápido es el mejor empleado, ¿no? Y los que están evitando que ocurran incendios, que podrían ser los planificadores, los programadores o supervisores que evitan que ocurran fallas, ellos pasan invisibles, ¿no? Entonces, a ver, ocurre, o sea, y hasta en las empresas más grandes ¿no?, y modernas, y ocurre, ¿no? Hay una cosa más abajo, ¿no? Dice incomodidad por el control y la rendición de cuentas. Algo que la norma también exige, es un requisito, que todas las decisiones estén documentadas en ese sistema de información. Si yo decido comprar algo, aprobar algo, tomar una decisión, tiene que estar registrado en el sistema. Y eso, obviamente, no, a todos no les gusta. Prefieren que las órdenes y las decisiones sean verbales o no se registren, ¿no? Okay. Esto de aquí es importante, sobre todo para la gente. Seguro que hay muchos de mantenimiento, ¿no? Jefe de mantenimiento o gerente de mantenimiento, qué sé yo. La gestión de activos, como nació con la PAS 55, la gente de mantenimiento empezó a conocerlo hace muchos años, ¿no? Pero cuando salió la norma, el año 2014, la gente de mantenimiento pensó que la ISO era para mantenimiento, ¿no? Entonces, y ahí se empezó toda la confusión, ¿no? Porque muchos, inclusive instituciones, ¿no?, instituciones o universidades, cambiaban el nombre de sus programas, que antes se llamaba Maestría en Gestión de Mantenimiento, le ponían Maestría en Gestión de Activos. Pero todo el contenido era igualito, ¿no? Entonces, hubo una confusión, porque no estaba todavía muy claro el tema, ¿no? No es algo nuevo, porque hemos dicho que tiene muchos años de madurez para llegar hasta estas normas. No es un modelo único, es decir, cada empresa puede aplicar diferentes modelos, o sea, no se puede hacer un copy-paste, no tiene un enfoque general, o sea, es decir, se puede aplicar de diferente manera para diferentes tipos de activos. Para una flota de aviones, obviamente puede aplicarlo diferente. La norma solo te da requisitos, y cómo lo haces ya lo define la organización. No compite con ninguna técnica, o sea, muchos confunden, ¿no?, de que esto es una técnica, una metodología, pero no es. Nada tiene que ver con las técnicas que conocemos de análisis, de RCM, TPM, etc. Tampoco es un sistema informático, ¿no? Y lo último, no es un modelo de gestión ni una metodología para mantenimiento. Los beneficios
están muy claros, ¿no? Se optimiza la productividad del capital, porque la gestión de activos se enfoca en el valor. Ya lo hemos explicado con ejemplos, ¿no? Si yo compro una camioneta, yo tengo muchas maneras de generar valor para ese activo. Y eso se llama productividad del capital. Algunos sacarán más, algunos sacarán menos, dependiendo de la habilidad o de, no sé, pues de la experiencia, ¿no? Pero optimiza eso, la productividad del capital, ¿no? Hace que tu gestión sea más predictible, sostenible, tienes procesos controlados. La gestión de riesgos es algo obligatorio en la norma, ¿no? O sea, esta ISO 55000 está muy amarrada a la 31000 de gestión de riesgos, al ISO 31000. Es un requisito implementar la gestión de riesgos en todas las áreas. Mejora la confiabilidad, obviamente. En resumen, no vamos a explicar todo el proceso de la norma, pero la política es muy importante, muy relevante, la política de gestión de activos. Ustedes en sus organizaciones, estoy muy seguro que tienen una política de seguridad. Y la política de seguridad está firmada por el presidente o el gerente general o el gerente de la empresa. Y todos la cumplen. Si una persona renuncia y viene otra, es reemplazada por otra, la va a cumplir porque es la política en la organización. Pero eso no ocurre en temas de activos. Cuando un gerente de mantenimiento renuncia y entra otro, el nuevo deshace todo lo que hizo el anterior y empieza a implementar lo que le gusta, pues, ¿no? De repente compra un software, de repente implementa otro proceso, compra unas nuevas herramientas, y si llega otro, hace otras cosas, ¿no? Entonces, la clave es tener una política de gestión de activos, ¿no? Donde independientemente de la persona, ¿no?, que está liderando los equipos, se cumple esa política. Y es transversal, o sea, no es para mantenimiento de operación, es para toda la organización. Esa política la debe cumplir, pues, finanzas, la debe cumplir logística, la debe cumplir operación, mantenimiento, todas las áreas de la empresa, ¿no? En realidad todas están vinculadas a los activos, todas, hasta recursos humanos. Porque recursos humanos debe contratar gente con las habilidades para operar los activos, para mantener los activos, para etcétera, ¿no? Entonces, todas las áreas de alguna manera tienen un vínculo a los activos. Después está el plan estratégico, que es otro requisito de la norma. Se tiene que elaborar un plan estratégico transversal, un plan maestro, un plan muy grande sobre gestión de activos. Y en general la política solamente habla de términos muy generales, ¿no? El plan estratégico ya aterriza un poco más y dice qué debe hacerse, ¿no?, respecto a los activos. Y luego están ya los planes de cada gerencia o de cada área, ¿no? Entonces, por ejemplo, mantenimiento tendrá su propio plan, logística su propio plan, finanzas su propio plan, etcétera, con sus KPI, sus indicadores, lo que quieran, pero todo va a estar alineado al plan estratégico y a la política. Eso es lo que dice la norma. Bueno, estos son principios, simplemente para recordar que los activos existen para generar valor, ¿no?, que el liderazgo y la cultura son determinantes en la realización del valor. Y como decíamos al inicio, no se puede estandarizar esto, no se puede escribir un estándar para ser buen líder. ¿Okay? Pero sí es importante trabajar en ello, ¿no? Entonces, de esto hemos hablado antes. Esto es importante. Esto es, digamos, un concepto de administración muy antiguo, ¿no?, que viene desde... Ustedes saben que los conceptos de administración vienen desde el ejército. O sea, desde los roles de las Fuerzas Armadas diseñaron esto, ¿no?, la estrategia, la táctica y el operativo. Y de ahí nació recién la gestión administrativa, ¿no?, a partir de esos conceptos. Entonces, un nivel estratégico obviamente está, pues, la plana mayor. O sea, esa plana mayor tiene que pensar a mediano o largo plazo, tiene que pensar en generar el valor, tiene que pensar, etcétera, ¿no?, en el negocio. El plan táctico es el nivel intermedio, donde estarán los supervisores, los jefes de área, etcétera. Y el nivel operativo están los técnicos, los operadores, ¿no?
Entonces, acá me surge una pregunta, ¿no? Hay organizaciones que, por ejemplo, a un técnico de planta que conoce muy bien su equipo, lo arma y desarma con los ojos cerrados, lo nombran supervisor, ¿no? O sea, lo pone en el nivel táctico. O a veces hasta puede llegar a ser ya un jefe de área, un técnico, un jefe de área. Y hay debate sobre eso, ¿no? ¿Es bueno, es malo? En realidad no hay respuesta correcta. ¿Por qué? Porque no depende. Hay técnicos que pueden tener pensamiento estratégico, pero así como puede haber profesionales, ingenieros, que de repente no tienen un pensamiento estratégico, están más orientados a lo técnico, a lo táctico, ¿no? Entonces, lo operativo obviamente es meter la mano en el equipo, ¿no? Saber armarlo y desarmarlo con la calidad requerida. Táctico es el que va cambiando. Se puede hacer una analogía, ¿no? Si uno quiere llegar a otro país en bote nada más, tú haces primero tu estrategia, ¿cierto? ¿Cómo llegar allá? Y para eso puede haber muchos caminos, y eliges uno. Eso es la estrategia, elegir el mejor camino. Lo táctico es que cuando, por ejemplo, llegas al primer punto y ocurre una tormenta, puede ser que cambias de rumbo, dices, "Uy, me tengo que quedar acá o tengo que cambiar el rumbo del plan original". Y eso hace un supervisor. Si ocurre una emergencia en la planta, él toma la decisión de detener otro trabajo y enfocarse en ese, de acuerdo a la prioridad, etc. Esa es la función de un nivel táctico, ¿no? Pero nunca abandona la visión general. O sea, la visión general siempre tiene que tener muy clara en la mente, ¿cierto? Hay una norma, aparte de la ISO, que es una norma española, la UNE 16646, que salió en el 2015, que lo quiero mencionar porque esto salió después de la ISO, un año después, y explica muy claramente la diferencia entre gestión de activos y gestión de mantenimiento. Por eso es muy importante que lo puedan leer para entender mejor, ¿no? Entonces, esta norma primero hace una distinción entre activo individual, que está en el círculo rojo, por ejemplo, es un activo individual, un equipo. Después habla de un sistema de activos, que es una línea de producción, y el todo es el portafolio de activos. Entonces, primero hace esa distinción. Luego, en la norma, explica qué funciones hace, por ejemplo, el de mantenimiento se enfoca 100% en el activo físico individual, porque esa es su función, es su trabajo. Digamos, el 50-60% en el sistema de activos físicos, ¿no? Él tiene que asegurar toda la línea de producción, que esté, ¿no?, operativo desde el punto de vista técnico, pero de repente desde el punto de vista económico, financiero, no se mete mucho, ¿no? En cambio, el que es gerente de activos se enfoca en el portafolio completo. En el portafolio completo de los activos y un poco en el sistema de los activos físicos. Y no se debe meter mucho en el activo individual. Entonces, cada uno tiene unos roles diferentes, roles distintos. Y eso explica bien claro esta norma. Hay otro documento de la misma ISO, que es este documento 251, que salió en 2017, muy interesante, que también está en inglés y español, y pueden descargarlo gratis de la página del ISO, que dice acciones sobre los activos en el contexto de la gestión de activos. También hacen una distinción entre las dos actividades, ¿no? Ellos le llaman acciones sobre los activos, es lo que hace mantenimiento, o sea, los que meten la mano en los activos. Y gestión de activos tiene una visión más alta, más general, más global, ¿no? Ya integra otras cosas, integra valor, integra costos, integra otros temas, ¿no? En cambio, los de mantenimiento, obviamente, el valor agrega metiendo la mano a los activos, ¿no?, con la calidad necesaria y asegurando su disponibilidad. Entonces, esto lo explica bien este documento. Resumiendo este tema de gestión de activos. La gestión de activos se enfoca en el valor que el portafolio de activos puede proporcionar a la organización, mientras que la gestión de mantenimiento se enfoca en el activo individual para asegurar el valor esperado.
O sea, ambos deben mirar valor. O sea, ya el ingeniero que solo ve la parte técnica está desfasado. Todos los ingenieros de cualquier especialidad tienen que saber algo de finanzas, algo de economía. Tienen que elevar el nivel para saber que ese activo, cuánto valor, si falla, cuánto deja de ganar la organización. Entonces, tiene que hablar a nivel de valor, pero él se enfoca en el activo individual. Mientras que la cuestión de activos es como la sombrilla que está transversal a toda la organización, ¿no? Que se enfoca en el portafolio. Hay un tema muy recurrente, ¿no? Muchos dicen que si aplicamos todas las normas ISO, nos volveríamos muy burocráticos. Imagino que han escuchado eso. Porque los ISO, las normas ISO, exigen mucha documentación, y cuando te hacen la auditoría, pruebas y documentación y documentación. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿será cierto eso? Entonces, mejor no nos estandarizamos ISO y en estos tiempos que tenemos que ser ágiles. Y aquí vamos a intentar responder eso, ¿no? Eso tiene que ver lo que se llama el sentido común con el sistema de gestión, o sea, la parte documental, ¿no? Si tú no tienes nada documentado, ahí dicen no, el primer cuadradito. Nada, o sea, no documentas nada, no registras nada. Y tampoco tienes sentido común, o sea, no tienes criterio ni sentido común, tu organización va a ser un caos total, pues, ¿no? Obvio, no vas a ver ni a dónde va ni a dónde vas a llegar. ¿Ok? Pero si no documentas nada, pero tiene sentido común, o sea, hay gente brillante que sabe hacer las cosas y que, ¿no?, de alguna manera ordena las cosas aunque no documente nada, eso se llama un caos creativo. ¿Ok? Ahora, por otro lado, si tienes todo documentado, documentas todo, pero no tiene sentido común, o sea, documentas por documentar, todo registras, todo anotas, puro papel, eso se llama burocracia. Pero si documentas todo, pero además tiene sentido común, eso se llama zona de excelencia. O sea, eso de la burocracia y el ISO es un paradigma. ¿Por qué digo eso? Porque la tecnología actualmente nos permite que esos papeleos sean automáticos, se pueda aprobar cosas desde tu celular, desde una tablet, desde tu laptop. Entonces, la burocracia obviamente existe si todo es pues tradicional, ¿no? Te llena de papeles y no encuentras el papel y se amontona todo. Pero ahora la tecnología permite que todos los procesos sean automatizados, que los procesos tienen que ser muy ágiles, muy rápidos. Entonces, eso hay que mirarlo desde ese lado, ¿no? Esa es la zona de excelencia y obviamente eso requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo porque hay que invertir en eso, hay que, bueno, la gente se va a adaptar a las tecnologías y la gente siempre es flexible. Eso digo yo que otro paradigma es decir que la gente se resiste al cambio. Es un paradigma, porque en realidad yo creo que la gente es muy flexible, ¿no? Lo que pasa es que si no cambia su entorno, sí, va a querer seguir estando ahí, en la zona de confort. Pero si de la noche a la mañana le viene el virus COVID y se le ordena ir a casa y trabajar desde ahí, lo va a hacer. Y la productividad aumenta. Y eso lo hemos podido verificar ahora que todo mi equipo de trabajo está trabajando desde casa. El horario, bueno, a pesar de que todavía nos quedan métodos tradicionales, pero la productividad ha aumentado un montón. Entonces, tenemos que empezar a mirar diferente las cosas, ¿no? Aquí vamos a entrar al mundo BIC. Para los que han escuchado esto, bueno, ya saben qué significa. Y los que no, ahorita lo vemos. El mundo VICA es donde el nuevo orden es el caos. Y es en el caos justamente donde encontraremos infinitas posibilidades, ¿no? VICA son iniciales de 4 palabras, ¿no? En inglés se dice buca, ¿no? Pero en español VICA. Y esto tampoco es nuevo. Esto no es nuevo. Este concepto apareció el año 1989, en noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín.
este concepto, ¿no? Y fue inventado por la Armada Americana, ¿no? La Armada Americana tiene una escuela, pues, ¿no? Por la escuela, y ellos inventaron este concepto para describir el mundo que se venía, ¿no? Entonces no es nada nuevo, pero recién lo estamos viendo, ¿no? Viviendo en carne propia, ¿no? Entonces, ¿qué significa, no? La B viene de volátil, volatilidad, la I de incertidumbre, la C de complejidad y la A de ambigüedad. Y son palabras distintas, tienen diferentes significados, ¿no? ¿Qué significa volatilidad? La primera letra de la B, ¿no? ¿Qué cosa es algo volátil? Algo que no puedes tener en las manos mucho tiempo, ¿no? O sea, los cambios constantes, ¿no? Algo que no queda permanente. Eso es volátil. Incertidumbre es que no sabes qué va a venir mañana. No tenemos idea de lo que va a venir mañana, ¿no? ¿Qué es ambiguo? Ambiguo es cuando no puedes ver, o sea, pierdes la claridad. Ocurre un fenómeno y no tienes la claridad sobre las causas de ese fenómeno. O sea, eso es ambiguo. ¿Y qué es complejo? Algo difícil de hacer, ¿no? Tiene muchos factores clave. Es como que ocurre un fenómeno y tiene muchas causas, cientos, miles de causas, entonces es algo muy complejo de resolver. Es como una ecuación, ¿no? Con 20 incógnitas, pero solamente tienes 5 ecuaciones. ¿Cómo lo resuelves? Eso es complejo. Entonces son palabras diferentes, tienen diferentes significados, ¿no? Y de esto ahora se está hablando mucho, ¿no? Por ejemplo, acá dice que las organizaciones del futuro serán aquellas que generen valor en el mundo VIC. Eso es bien difícil, creo, ¿no? ¿O no? Será fácil. O sea, generar valor en un mundo estable, creo que era más fácil que generar valor en un mundo VIC. Entonces, pero las organizaciones que pueden hacer eso son las que van a poder sobrevivir. Las otras van a desaparecer. Y algunos hablan inclusive de una letra más, ¿no? La D, que significa descartable. Voluble, inseguro, cambiante, y la D, descartable. Es decir, toda cosa que tú compras lo descartas inmediatamente. Y esto lo hemos visto con los productos chinos, por ejemplo, que tienen una lógica financiera detrás, ¿no? Tú compras un producto muy barato, pero que te dura poquito. Y uno al inicio reniega porque esto no sirve, dices, ¿no? Pero cuesta barato, pues. Te compras varias veces y ya lo tienes, ¿no? Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y esto no es nuevo. Este autor, ¿no? Simon Bauman, dijo en su libro, Tiempos Líquidos, y tiene muchos más libros, habló del mundo líquido, que significa que ya nada es sólido, que significa de que todo ya no perdura nada, ¿no? Ni siquiera las relaciones entre personas. ¿Mm? Entonces, esta filosofía ya tiene sus años, no es nada nuevo. Por ejemplo, Bauman decía que hablaba sobre la globalización y decía que la globalización arrastra a las economías a la producción de lo efímero, lo volátil o lo precario. La globalización obviamente ha traído cosas buenas. Por ejemplo, ahora nosotros con Internet podemos leer un artículo del otro lado del mundo y ver cómo va la ciencia en otros sitios y todo, ¿no? Gracias al Internet. Pero también tiene otro lado, ¿no? De que la globalización la han aprovechado solo algunos países y otros más, otros menos y otros casi nada, ¿no? Los países como China han aprovechado la globalización de una manera increíble, ¿no? El 60% de los productos del mundo son chinos. Se dice que tienen el 50% de los dólares del mundo en ¿no? En sus bóvedas, y se dicen muchas cosas. Entonces, algunos aprovecharon y otros no. Nosotros seguimos vendiendo materias primas, ¿no? ¿Y qué pasa? De que la economía está cambiando mucho. Ahora se dice que el 1% de la población es dueño del 99% de riqueza, mientras que en los años 60 era 20-80, ¿no? Ahora es 1,99. Por eso habla de efímero, volátil y precario. Y todo esto va a tener un gran impacto en los próximos años. Ok, empecemos a hablar ahora de un poco de proyectos, ¿no?
todo nace en una idea y en un proyecto, obviamente, ¿no? Todo lo que vemos en el mundo ha nacido en una idea y luego se convirtió en un proyecto y luego se construyó y luego ya está disponible, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo priorizar esos proyectos? Por ejemplo, cuando ocurrió el VICA, nosotros tuvimos que cancelar muchos proyectos, pero no fue fácil, fue complejo, porque muchos proyectos no sabíamos cómo priorizarlos, cuál era su impacto, porque no lo tenemos mapeado o analizado a nivel de criticidad ni nada. Cada uno puede tener diferentes opiniones de criticidad, ¿no? Entonces, en general, se puede hablar de tres tipos de proyectos: proyectos buenos, necesarios y de riesgo. Por ejemplo, proyectos buenos son los proyectos que te agregan valor a la organización. Es decir, que te pueden ampliar tu producción, agregar más producción, o te reducen costos. Es decir, vas a ganar más dinero. Son los proyectos buenos. Está terminando Jorge, ¿ya? Estoy escuchando su chat. Gracias. Los proyectos necesarios son los proyectos de sostenibilidad. Que si no los haces, te cierran, pues, o para tu producción, o la ley te lo cierra, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que te exige por medio ambiente, por seguridad, o un proyecto que tienes que hacer sí o sí porque tienes que, en nuestro caso, crecer la presa de relaves, porque si no, paramos la producción. Y un proyecto de riesgo es cuando tú te atreves a innovar con tecnología, ¿no? En vez de comprar camiones de un tipo, me compro camiones autónomos, por ejemplo. Es un proyecto de riesgo. ¿Por qué? Porque esa tecnología recién es nueva, no sabes cómo va a funcionar, si te va a ir bien, va a ir mal, entonces ahí estás arriesgando, ¿no? Y generalmente los que hacen los casos de negocio no son especialistas en el tema, ¿no? El jefe de operaciones quiere un proyecto, el jefe de mantenimiento, y hace su caso de negocio costo-beneficio, pero no, ¿cómo calcula el beneficio? A dedo, pues, ¿no? Hace una estimación muy gruesa y dice voy a ganar tanto, espero ganar tanto. Y después eso no se verifica si realmente se cumple. Perdona, Jorge. ¿Me permites? ¿Sí? Sí, son 8:12. Entonces, esto pasó una hora. Ah, No sé ok. cuánto tiempo, unos 10 minutos más podrás terminar, Bueno, se avanzó rápido, sí. Ok. ¿no? Sí. Ok. Sí, unos 10 minutos puede ser, ¿ya? Porque para poder respetar el tiempo de las otras personas que han separado el espacio. Ok. Ah, Ya, ok. gracias. Ok. Planificación es reducir la incertidumbre. Y de planificación, ¿no? Obviamente, el PMI y mantenimiento, todos hablan de planificación. En el PMBOK, por ejemplo, de 49 procesos, más de la mitad son de planificación. ¿Ya? Y el PMBOK, la séptima edición que va a salir ahora recién en noviembre, ya está hablando de temas ágiles, ¿no? De centrarse en el valor, abordar la complejidad y ser adaptables y resistentes. La ISO también habla de planificación, ya lo hemos visto, del plan estratégico y los planes de cada área. O sea, es un requisito de la ISO. Pero la pregunta es, ¿cómo planificar en un mundo así turbulento? Para eso, por ejemplo, existe la ingeniería inversa. En vez de hacer el modo tradicional, podemos a partir del producto hacer un rediseño. Y esto de acá sí es algo nuevo. La planificación tradicional obviamente empieza con la lista de actividades, cronogramas, compras, programas, etc. Y este concepto de abajo en realidad no existe, porque esto es como una anécdota, porque yo fui planificador muchos años y una parada de planta que normalmente se planifica en 6 meses, dijeron no, la parada se adelanta a un mes, entonces tienes un mes para planificar y eso es imposible. Entonces ahí hay que aplicar algo, mucha creatividad. Y eso significa ya no hacer un plan pues normal, sino de frente poner las órdenes de compra, las órdenes de servicio, etcétera, ¿no? Y al final hacer tu lista de actividades, o sea, al revés. Pero eso, ¿quién lo puede hacer? Solo gente que tenga la experiencia. No lo puede hacer cualquier persona, ¿no? También tenemos los proyectos Fast Track, donde la ingeniería va junto a la construcción, ¿no? Porque un método tradicional definitivamente dura mucho, mucho más, ¿no? Y esto es la informalidad que deberíamos evitar, ¿cierto? La informalidad, donde primero construyes y al final se hacen los planos. Pero la pregunta es, ¿cómo los chinos construyen un hospital en 10 días? ¿Será que no han hecho ingeniería? Sí lo han hecho, sino que esto lo trabajan por módulos, o sea, todo es modular.
La ingeniería ya está hecha, o sea, ya se hizo hace mucho tiempo. Simplemente esto es la fase final de construcción y tienen ya procesos para hacerlo. ¿Ok? Entonces, sí es posible ser ágiles, ¿no? ¿Cómo tomar decisiones? Hay muchas cosas complejas, ¿no? Cómo reducir costos, cómo priorizar proyectos, si me reinvento, qué hago o no hago, vas a tener que pensar de otra manera diferente. Y a partir de aquí aparecen las metodologías ágiles, ¿no? Que también es antiguo. El año 2001 apareció este manifiesto ágil, ¿ok? Y en los principios ágiles se habla de simplicidad, de satisfacción del cliente, de hacer entregas graduales, no al final del proyecto. Y no importa si no están terminadas. Esto lo aplicó obviamente primero en los software, ¿no? Por ejemplo, en Microsoft empezó a distribuir software incompleto con errores y después los parches. Entonces, en este mundo ágil se habla de Lean o de esbelto también, que se aplica a mantenimiento y operaciones. Contratos colaborativos es otra manera de ser ágil, porque no es un contrato tradicional. Aquí tú te asocias con el contratista, haces una asociación, vamos a ser socios y trabajan de una manera transparente y los dos ganan o los dos pierden. Pero esto no es fácil de implementar, pero es una herramienta. Steve Jobs fue obviamente un pionero en estas metodologías ágiles y estos son algunos de sus eslogans creativos para su modelo de trabajo, ¿no? Y la tecnología, que ya hemos dicho, aquí hay un aula de niños en China, donde tienen una vinchita, esa vinchita va a una base de datos donde dice si ese niño está atento o distraído, ¿no? Y cuántos minutos está en atención o cuántos en distracción. O sea, la tecnología existe. Y esa tecnología se puede aplicar, por ejemplo, en cloud ya todos lo usamos. Estar en la nube significa mayor conectividad desde cualquier parte, no dependes de la infraestructura de tu empresa. Y para proyectos y todo el ciclo de vida podemos aplicar diseños desde el 2D, 3D, 4D, donde se incluye cronograma, y 5D donde se incluye costo, 6D donde se incluye ahorro de energía, y 7D donde es operación y mantenimiento. Y para eso existen ahora muchas tecnologías donde tú puedes ver virtualmente todo el modelo como si estuvieras dentro de ese modelo, ¿no? Estos son los 7, ahora hay diseños hasta 7D. Esto empezó obviamente para diseño, ¿no? Diseño 3D, pero ahora se ha extendido hasta la operación y mantenimiento en 7D. Y obviamente el tag es la clave de todo, ¿no? El sueño es que si tú escribes el tag de tu equipo, tengas toda la historia completa, desde el diseño, los costos, toda la historia desde su nacimiento hasta el día que, ¿no? Hasta la actualidad, para tomar buenas decisiones. Y finalmente, estas son las competencias que necesita el mundo de un profesional BIC. Y aquí ven las letras, volátil, incierto, complejo y en vivo. Es decir, una persona adaptable y flexible, resiliente e innovador. Esto de acá me gusta, es lo complejo. Debe ser una persona que puede mantener dos ideas opuestas en el cerebro al mismo tiempo, con escenarios divergentes, es decir, opuestos, y que resuelve e implementa soluciones con riesgo de fracaso, corrige, mejora, pero nunca deja de actuar. O sea, que sepa moverse en un mundo complejo. Debe tomar decisiones intuitivas, y etcétera, ¿no? Las habilidades blandas prevalecen sobre las habilidades técnicas, ¿no? Aquí también vemos un resumen de las competencias requeridas ahora, ¿no? La volatilidad requiere visión, incertidumbre, entendimiento, lo complejo, claridad y lo ambiguo, ágil, ¿no? Agilidad. Y la reflexión final es esta, ¿no? Cuando el nivel del cambio externo es mayor que el interno, el final está cercano, pero no siempre en la vista. Y esto me hizo acordar a Kodak, pues, ¿no? O sea, Kodak no vio lo que cambiaba afuera. Ellos seguían produciendo sus películas ¿no? Para fotos. Y el final, ni siquiera se dieron cuenta que el final estaba cerca. Bueno, gracias. Yo les invito a participar en los programas que Gerens tiene. Y uno de ellos es este de optimización y gestión de mantenimientos, ¿no? Ya la información la pueden obtener en la página web. Bueno, esta es la fecha original de inicio, pero ahora
posible que se mueva esta fecha, ¿no? Y por la situación va a ser virtual, obviamente, por este año, ¿no? Hasta volver a la normalidad nueva o a la nueva normalidad, o no sabemos qué nos espera. Bueno, muchas gracias. De repente, Flora, si hay opción, no sé, algún comentario, pregunta o no. Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, justamente a quienes se han quedado, muchas gracias por estar allí. Tenemos unos breves comentarios de los participantes. Ricardo Castillejo pregunta, ¿es esta pandemia una oportunidad para robotizar la operación? Y también, junto a lo de Ana Rosa Danilla, que comenta que parece ser que con la transformación digital se dará oportunidades para la gestión de activos, ya que es más fácil integrar la información de activos. Estarás de acuerdo con este comentario, pero previamente también Ana Rosa comenta que si la gestión de activos en el país es poco entendida, ¿qué podemos hacer para sensibilizar a los dueños o a los gerentes sobre la importancia de este tema? Sí, interesantes reflexiones. Definitivamente, la pandemia va a servir para nuevas formas de trabajo. Una de ellas es la robotización. Las empresas y eso lo ha dicho Trump, vamos a ser empresas robotizadas para depender menos del capital humano. Eso va a tener un efecto devastador sobre el empleo, ¿no? Pero esa es la tendencia. El otro es el teletrabajo, ¿no? Mucha gente va a trabajar en su casa y obviamente va a ser un ahorro para las organizaciones, ¿no? Van a gastar menos en oficina, menos en cosas. ¿Y cómo hacer entender ¿no? a nuestros jefes, a los dueños de las empresas? Lo van a entender solos, creo. O sea, esta pandemia nos ha abierto los ojos a mirar diferente, ¿no? Van a tener que entenderlo o si no van a tener que desaparecer. Obviamente el cambio no es fácil, el cambio interno, pero hay que soportarnos en gente que sí es más flexible, ¿no? Y que tenemos en las organizaciones gente flexible, gente millennial, gente centennial, de repente que está más enfocada en la tecnología, ¿no? Jorge, otra pregunta. El señor Martín Camus comenta, para la adquisición de activos tiene que predominar su impacto en el flujo de caja, pues lo que se trata es de maximizar la rentabilidad. ¿Este pensamiento recoge lo que también fomenta la gestión de activos? Definitivamente, o sea, la gestión de activos tiene el objetivo de maximizar el valor de los activos, ¿no? Y eso es obviamente flujo de caja, ¿no? No es lo mismo, como les decía en el ejemplo, comprar un camión de 5 millones de dólares para tenerlo 10 años, la inversión la hago al inicio, el flujo de caja es pésimo, y mejor sería invertir $500,000 cada año y tener 10 camiones, y gasto menos mantenimiento, menos cosas. Entonces, la segunda opción, obviamente, financieramente es mejor. Tiene que ver con, o sea, en cualquier entorno, el gerente de activos tiene oportunidad de desarrollarse, ¿no? O sea, en cualquier escenario. Él tiene que buscar la manera de generar el valor y de acuerdo a la estrategia de la organización. Obviamente no puede estar en contra. Cuando tú hablas en el mantenimiento se concentra, digamos, en un activo individual físico, ¿no? Para tomar acción sobre él, y que es parte de un sistema de activos, y que uno tiene después a un nivel mayor el portafolio de los activos de una empresa. La pregunta es, ¿realmente hay un gerente de gestión de activos o ese puesto, si no existe, quién lo está viendo hoy día en las empresas? Muchas organizaciones ya tienen un gerente de gestión de activos, ¿no? Que es diferente al gerente de mantenimiento, es otra persona, es otro puesto, de otra posición. Y ese cargo debería estar al nivel de las gerencias generales o al nivel de la vicepresidencia, es un nivel alto, ¿no? Porque el gerente de activos ve toda la organización a nivel de portafolio, a nivel de manejo total del portafolio activo, ¿no? Es una función muy distinta del gerente de mantenimiento. Por eso hay muchos comentarios en LinkedIn, ¿no? Donde dice un gerente de mantenimiento, ¿puede llegar a ser un gerente de activos? Y mi respuesta es depende, pues, ¿no? Hay gerentes de mantenimiento que solo tienen visión técnica, visión táctica, pero de repente les falta visión estratégica. Pero un gerente de activos sí tiene que tener visión estratégica, o sea, mirar toda la organización completa. Ok, muchas gracias, Jorge.
Sí, dado el tiempo que son las 8:25, dejaremos aquí las preguntas, agradeciendo al profesor Jorge Morales, que nos ha brindado un panorama muy completo sobre lo que es la gestión de activos y lo que no es en este mundo tan volátil, incierto, lleno de incertidumbres. Esperamos que esto les haya servido a ustedes, y las partes relacionadas con la gestión de activos ciertamente la trataremos con mayores detalles en el programa de optimización del mantenimiento para la gestión de activos, en el que queremos darle una sorpresa. Las personas que estén hoy día escuchándonos tendrán acceso a un descuento adicional. Eso lo pueden consultar vía los consultores, los asesores de ventas. Muchas gracias a todos y una pausa para el profesor Jorge Morales. ¿Pueden encender sus micrófonos, por favor? Gracias por tu tiempo. Gracias. También queremos recordarles, por favor, queremos su feedback, así que por favor ahí tienen, hagan un clic en el link que está puesto en el chat. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, por favor a la distinguida audiencia. Gracias. Por favor nos dejan sus comentarios en la encuesta, en la breve encuesta que está publicada en la ventanita de chat. Muchísimas gracias, Florita. Gracias, profesor Jorge Morales, por su presentación el día de hoy. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, muchas gracias.